Ahora sí. 1, 2, 3. Hola, ¿cómo están? Listo. Necesitamos con suma urgencia, hermanos, aplicar todo lo que dice la palabra acá. O sea, aplicar esta idea de estar atento, de defendernos, de cuidarnos, porque no nos damos cuenta y estamos enfrentándonos a una herejía que puede estar dentro de una ciudad, que puede estar en la misma congregación, que puede tal vez algún hermano estar confundido y estar enseñando algo incorrecto. O tal vez alguna persona que está pasando por un periodo de confusión o que viene de una historia donde se practicaba una enseñanza que no corresponde, y así sucesivamente podemos encontrar ejemplos. Por ejemplo, un católico recién convertido, una persona católica recién convertida, seguramente va a tener sus complicaciones también. Y es obvio, porque va a tener que ir lidiando con muchos aspectos de su personalidad y de su cultura como católico. Y así podemos seguir enumerando ejemplos y ejemplos. No sé, ¿qué hermano era el que iba a ser cura? ¿Es acá este curso que alguien dijo que iba a ser cura? El Francisco. ¡Francisco! Entonces, claro, yo me imagino a un Francisco recién convertido que probablemente todavía tenía ciertos cables cruzados, y es normal. Entonces, por eso es que la Biblia da tanto énfasis, un énfasis tan potente, en que estemos atentos y que estemos vigilantes, que no nos vayan a pasar gato por liebre, porque esa es una condición que hasta el día de hoy estamos expuestos, a que algo pase, o que algo aparezca, o que una doctrina a veces media rara, el pastor Carlos, ahí está diciendo el pastor Carlos, de que alguna doctrina aparezca y nos pueda confundir la cabeza. Y ojo, que a veces nos suenan tan descabelladas, ¿ya? Bueno, este versículo que está, que fue uno de los que se leyó, que mantiene el mismo principio. Mirad que nadie os engañe, o sea, estén vigilantes, estén atentos, porque a veces no nos damos ni cuenta y no somos capaces de responder porque estamos ante una figura de autoridad y no le podemos decir nada, como que nos bloqueamos, pensamos que todo lo que dice es correcto. Oye, les pongo, deme un minuto para el siguiente caso. Cuando yo estudiaba en la universidad, hay una profe, que me encanta esa profe, la encuentro sequísima, la Mariela Maureira, una de las profesionales más secas que he conocido. Muy humilde, además, muy humilde. Tenía no sé cuántos magísteres en psicología social, era pero muy buena en eso, y era muy humilde, y siempre llegaba en bicicleta con una polera del mismo estilo. Tenía como 20 poleras de diferentes colores, pero eran todas iguales. Esas poleras como de cuello piqué, sin nada, pero de diferentes colores. Tenía como 20 y con bluines y en bici. Esa era una de las mejores magíster que tenía la carrera, en título, en todo, tenía muchos grados, pero era muy humilde. Y era muy inteligente. Mariela, cuando estábamos en nuestro primer año de psicología, un día llegó a clases. Nosotros todavía muy pollitos, sin tener, como se dice, mucho conocimiento, todavía muy temprano en la carrera. Llega una clase, ya la conocíamos un par de meses, 3 meses, 4 meses, no era una persona nueva. Llega, habíamos tenido clase con ella el día anterior, o sea, estábamos con la materia fresquita. Ya nos pide que nos sentemos, nos ubicamos todo y nos comienza a hablar. Y durante unos 10 minutos, sin mentirles, durante unos 10 minutos, se nos puso nos empezó a contar cómo cocinar panqueques y pay de limón. 10 minutos. Y la clase era eso. Todos estábamos súper extrañados. Yo me acuerdo que con un amigo que estábamos al lado, como que nos mirábamos, como, ¿qué onda? Porque la profe no dio ninguna explicación. Ella solamente se paró y habló. Otros estaban súper metidos, otros estaban muertos de la risa, fue raro. Y ya cuando habían pasado como 10 minutos y ya estaba a punto de entrar a la tercera receta, ella nos para. Y, chicos, ¿por qué nadie me dijo que parara? La miramos. ¿Cómo, profe? Si ustedes saben que de esto no es la clase, ¿por qué nadie me preguntó por qué estaba diciendo eso? Claro, algunos tenían susto, otros eran muy pollo, otros les daba vergüenza, otros de verdad pensaron que todo lo que nos comentaba iba a un punto. Y no nos dimos ni cuenta, y éramos un curso como de 80 personas que perdimos no sé cuánto rato escuchando sobre recetas de cocina en una clase.
A veces, hermano, hay tantos factores que nos pueden perjudicar en esto que no nos damos cuenta. Y con esto no quiero decir que usted vaya y cuestione cada cosa que dice un predicador en su iglesia, no. Pero estemos atentos, porque a veces uno por ignorancia comete un error o hasta de buena voluntad y no interpretó lo correctamente y necesitamos corrección. Entonces, cuando la Biblia nos pide que estemos atentos, es también porque podemos caer en una mala enseñanza, en un mal entendimiento sobre algo, y nos vaya a hacer que ahí comencemos a practicar algo que no es bíblico. De ahí donde está lo complicado. Eso es lo que debilita a una iglesia. Ok, sectas relevantes en el periodo. Si se dan cuenta, se repiten algunas, porque las vimos en el bloque anterior. Así que estamos, de hecho, más o menos en el mismo periodo histórico, para que nos demos cuenta que todo esto se conecta. Gnósticos, ebionitas, maniqueos y montanistas, ¿ya? Se nos agregan dos y nos repiten dos. Voy rápidamente con los gnósticos porque hemos hablado un montón de ellos. Conjuntos de corrientes sincréticas filosóficas, esta idea de que metieron todas las corrientes posibles en un mismo chorizo. ¿Ya? Y que de una u otra forma llegaron a mimetizarse con el cristianismo. Ya habíamos hablado antes de la influencia helénica en la cultura. Entonces la influencia helénica, mezclado con el cristianismo, generó esta agrupación, o una línea de los gnósticos, una línea gnóstica que eran los gnósticos cristianos. Estas combinaciones incluían filosofías platónicas principalmente, filosofías más modernas dentro de lo helénico, y también algunos valores orientales que tenían que ver con temas mucho más cercanos a lo que se predicaba en Asia. Según ellos, la salvación no venía por Cristo ni por su sacrificio, sino que venía por la gnosis, el conocimiento, el logos que hablábamos antes, esta idea de la razón. La salvación venía por mi comprensión, por mi conocimiento que yo obtenía al tener el logos dentro de mí, y lo que hablamos, lo que pasaba. Y también habíamos hablado en un momento del tema de que ellos consideraban lo espiritual bueno y la materia mala, lo que acá se denomina dualismo. Ahora, bueno, ahí un poco lo ya hemos explicado respecto a la visión de la cristología, que Cristo no podía habitar en un cuerpo físico, lo que hablábamos hace rato, de que como algo divino, bueno, va a habitar en algo material inmundo, malo, entonces no le hacía sentido. Y me voy al punto final, porque para avanzar, el logos o verbo es una encarnación del Espíritu Santo repartido por Dios a hombres, o sea, esta idea que decía de que el logos iba en cada persona, les permitía esa comunicación de una forma con el Creador. Ok, ebionitas, que viene de la etimología de pobre, que eso no lo habíamos dicho antes, los humildes o los pobres, cristianos judíos que insistían en el cumplimiento universal de las leyes y las costumbres judías. Los que estuvieron en el bloque anterior recordarán que yo les comentaba de que los ebionitas intentaban como congeniar las enseñanzas del Nuevo Testamento con el Antiguo de una forma forzosa. Y es por eso que negaban esta parte divina de Cristo. Negaban ese aspecto. Por ende, había un rechazo a la literatura paulina, que obviamente era la que te planteaba de forma más concreta la renovación del nuevo pacto. Por ende, el cambio de eje que había del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y en muchos casos no lo entendían como dos elementos que no se descartan, sino que para muchos era el nuevo o Pablo reemplaza al Antiguo Testamento, reemplaza la ley. Entonces, para los que ya hemos estudiado un poquito, sabemos que para los judíos la ley era ley, o sea, no toque la ley. Siguiendo esa idea, Cristo era un judío, era un buen profeta que debía librar a Israel, un mero hombre. ¿Ok? Y ahí volvemos al tema de que el Espíritu de Dios había entrado a él, lo había llevado a un plano distinto y todo lo que conversamos cuando estuvimos hace un rato en la clase de Juaninas. Aquí vamos a ver los dos que no hayamos visto antes, así que aquí voy un pichintún más lento. Los maniqueos, fundada por el sabio persa Mani, estamos hablando del 216 al 276 después de Cristo. Ahora, este tipo, que también es persa tirado para la parte asiática, plantea también un tipo de dualismo en su concepto de universo. O sea, tenías el universo de luz y el universo de tinieblas, que es una creencia bastante común en la parte asiática. De hecho, este famoso símbolo del yin y el yang viene derechamente de las líneas budistas e hinduistas, budistas específicamente, que también se tomaron de muchas de las creencias tempranas.
esta idea de que existe muy marcado lo bueno y lo malo. Y cómo esa parte blanca que es buena tiene un poco de negro, que es malo. Por eso es que en el símbolo del yin y el yang, si usted lo ve alguna vez por internet, es un círculo que tiene una división al medio, que parece algo como una S, que de hecho es lo que se denomina la serpiente de Kundalini, y que tiene en su parte blanca un círculo negro y en su parte negra un círculo blanco. Entonces mantiene ese el dualismo. La mitad blanca es la buena, pero con un poquito de algo malo, y la mitad negra es la mitad mala, pero con un poquito de algo bueno. Entonces, esa idea no es nueva, no era de los hinduistas, los budistas, no, era una idea que estaba súper marcada ya desde antes de los maniqueos, incluso culturas más tempranas. Rechazaban a Jesús, al Jesús como un ser humano terrenal, pero creían en la idea de un Cristo celestial, esta imagen del Salvador que venía. Eh, Eran radicales, eran ascetas, eran estas personas que eran más bien apartados de lujo. Como digo, muy radicales, eran lo bueno, lo malo, dualistas, pues, no hay un punto medio, y eran rechazados tanto por el imperio como por el cristianismo. Volvemos al punto, sus enseñanzas iban en contra a lo que la Biblia apuntaba. Montanistas, que vienen de Montano, un sacerdote convertido al paganismo, más o menos entre los años 135 al 160 después de Cristo. Ubicarse que estamos en el periodo de persecución, entonces, como hablábamos en la clase pasada, muchas de las escuelas que se levantaron, las escuelas de Cartago, por ejemplo, las del sur de África, escuelas teológicas, se levantaron porque también se levantaron personas como esta. Esa fue la principal razón de la necesidad de que las escuelas teológicas tuviesen una mayor aparición y una mayor relevancia en el plano práctico. Ahora, ellos como puritanos reclamaban volver al cristianismo primitivo. Ellos, por decirlo así, buscaban regresar a lo más arcaico posible. Recordar que en esa altura ya había un cierto sistema de culto más formal respecto a lo que era un sistema, los cánticos, las lecturas. Había una organización, lo que hablábamos un poco de cómo se fue estructurando. Ellos tenían énfasis en el Espíritu Santo y en la disciplina cristiana. O sea, todo tenía que venir del Espíritu. Si nosotros empezábamos a meter aspectos de cultura, si comenzábamos a meter mucha estructura, matábamos el Espíritu Santo, por decirlo de una forma. Como algunos yo sé que tienen o han escuchado esa visión. Yo sé que hay gente que también plantea eso. Y ojo, y volvemos a un debate que tuvimos la vez pasada. No es malo guiarse por el Espíritu Santo, para nada. Y si Dios permite que un culto se cambie totalmente de foco, que sea, y que no se limite. Pero aquí también, ojo, porque por algo ha ocurrido una evolución tanto en la doctrina cristiana, una evolución en cómo se maneja el tema de culto y no tenemos los mismos cultos que en la época del Génesis y del Éxodo. Pero ojo, sin dejar de lado el Espíritu Santo. Entonces, como probablemente pasa con muchos tipos de personas, la intención probablemente no era mala. La intención era relacionar un poco relacionar un poco a los montanistas con la idea de buscar lo más espiritual, salirse un poco de lo terrenal, del tejemaneje, de la complicación, del cántico, la lectura, del formato, de la estructura. Que insisto, en el papel suena lindo, como les decía yo, uno anhela cultos que sean ojalá full espíritu, pero también, y aquí yo creo que todos los que estamos acá podemos por lo menos estar de acuerdo en este punto, de que cualquier agrupación requiere un tipo de organización, aunque sea básica, por un tema de orden. Todo es ordenado. La Biblia es ordenada en los cargos, en cómo hacer las cosas. Uno lee el Pentateuco, Dios te puso reglas hasta cómo tenían que ir los cubiertos, po. O sea, el principio del orden está en la palabra. Ahora, que ese orden esté basado en lo espiritual y en lo que Dios quiera, es distinto que un orden sea solamente algo burocrático. Y hay que tener cuidado. Cada uno de nosotros en nuestras respectivas congregaciones. Si la estructura se come a lo espiritual, ojo, porque tampoco es sano, todo lo contrario, estamos matando el espíritu. Pero también que haya un cierto
una cierta organización que es saludable para cualquier agrupación. Claudio nos escribe acá por el chat. Cristo celestial. ¿Tiene cierta relación a la creencia existente de que Cristo no resucitó en carne, sino en espíritu? Sí, tiene que ver con esa idea. Esperaban ese Cristo, al que uno se imagina al final del Apocalipsis, pero que no habría resucitado como hombre, no había estado compartiendo los meses que compartió con los discípulos acá. Como que nos saltamos esa parte. Voy al chat de nuevo. Perdón, era una continuación, disculpa. Sobre los montanistas, ¿existe relación a la búsqueda monasterial apartado del mundo? Mira, no es exactamente el tema de los monasterios y de los monjes, eso aparece después. Aparece, si no me equivoco, creo que es a finales del periodo imperial, a principios de la época medieval. O sea, la idea potente de los monasterios como tal. Eh, pero ya había una búsqueda, o sea, esta búsqueda de la vida como apartada, ya como alejándose de los problemas, alejándose de la vida más bien de ciudad, como la vida de lujos, todo eso, está la tendencia. Habían grupos que tenían eso, pero el movimiento monasterial como tal nace después. Y de hecho, esto sirve como base justamente, porque la búsqueda ya estaba. Bueno, esto no iba porque tiene que ver con un trabajo que íbamos a haber hecho y que no hicimos por razones de virus de Chile. Así que lo saltamos. Ya, ahora bien, ¿quién tiene su micrófono activo? Estoy buscando, acá está. Lizer. Gracias. Ok, entonces cerramos este PowerPoint y cerramos este periodo. Segundo periodo de la iglesia que estamos terminando. Este periodo, considerando la parte política, que la terminamos de ver hace una semana atrás con Constantino, y la parte más bien de doctrina, que es la que terminamos de ver ahora, nos deja un panorama con tres ejes centrales. Primero, que era una iglesia creciente. Como ya lo discutimos antes, la iglesia no iba en descenso, al revés, iba en ascenso, totalmente. Una iglesia organizada. Se dan cuenta no solamente en la parte práctica, en los cargos de obispo, en la estructura, en la parte teológica, porque también se fueron creando escuelas teológicas, o sea, ya había una organización del punto de vista de la enseñanza, cosa que igual fue súper saludable para enfrentarse a las diversas herejías que fueron apareciendo en la época. Y en tercer lugar, y a causa de lo anterior, una iglesia más bien purificada, en dos sentidos. El primero, en doctrina, porque teníamos ya una base doctrinal más o menos potente, por ende había mayor conocimiento y una pureza doctrinal. Y en segundo lugar, y es importante destacar esto, porque nos va a servir como un contraste para lo que va a venir después, teníamos una iglesia purificada desde el punto de vista de la membresía. Ahora, uno podrá decir, ¿por qué la membresía? A ver, voy a usar un ejemplo súper malo y súper feo, pero espero que a nadie le llegue, perdón. Una iglesia X, bauticostal, la vamos a decir así, una iglesia bauticostal, cualquiera, usted le podrá poner el nombre que usted quiera, tiene 100 miembros. Hermano, ¿sabe qué? Tenemos una dificultad para hacer los cultos los domingos en la mañana, no sé, están construyendo algo en la esquina y la bulla es mucha, es complejo. ¿Sabe qué? No nos queda más opción que hacer los cultos el domingo a las 8 de la noche. Uy, hay algunos que les va a complicar, porque es ahora, hay que bañar a los niños, tienen que ir al colegio, hay que hacer las tareas a última hora, hay que comprar las cartulinas que no compramos la semana, tenemos que hacer el almuerzo para los días que vienen. ¿Sabes que no voy a ir? No me acomoda. Supongamos entonces que de los 80 nos quedan, de los 100 nos quedan 80. Y no sé, supongamos después que de esos 80 de la iglesia bauticostal, nos pasó de que tenemos unos vecinos que son pesados y los vecinos nos reclaman.
Y sabe que los vecinos cada vez que hacemos culto nos esperan afuera, nos gritan cosas, nos molestan, nos hacen bullying. Ya a los 80 no van al culto, van 60. Y así usted va sumando problemas, va sumando situaciones que pueden llegar a pasar en una iglesia incluso. Nos encontramos que al final de todo, nuestra membresía es solamente de 20. Ejemplo que nunca ha pasado en ninguna iglesia cristiana. Nunca. Nunca. Siempre los cultos de ayuno y de oración están llenos de gente. Se llenan los cultos de ayuno. ¿A qué voy? Cuando uno habla de una iglesia bauticostal que puso acá. Oye, voy a tomar eso como un eslogan de la iglesia bauticostal. Lo pondremos en el letrero. ¿Una iglesia purificada en qué sentido? En que, aunque suene feo decirlo así, y no quiero que se me lo entienda, la persecución fue separando a cristianos verdaderos de a cristianos interesados, o a cristianos que estaban siguiendo una moda. Porque en este punto de la historia no estábamos hablando de una moda, estábamos hablando que literalmente, o sea, no es una exageración, literalmente las personas que seguían a Cristo eran personas que estaban dispuestas a morir, literal. Entonces eso generó también una agrupación que no solamente era creciente, sino que era muy purificada en intenciones. Y eso iba al punto. Las intenciones de ellos eran muy genuinas, estaban buscando a Dios. Y ya habían pasado al fuego, porque habían pasado persecuciones, muchos habían perdido terrenos, como decíamos, bienes, ciudadanía, o sea, de verdad habían pasado mal. La verdad la habían perdido. O sea, uno a veces como cristiano, y eso es un palo para todos nosotros, uno a veces se queja de cosas que son súper básicas. Se queja, no sé, porque se cortó la luz y no tenemos instrumentos. Olvídate, la hacemos a capela. Se queja porque tal vez no tenemos los asientos más cómodos. Pucha, tenemos de sentarnos. Y yo entiendo que la comodidad no es mala, y no me malentienda con esto, no soy montanista. Pero a veces nuestra fe es súper débil, y a eso quiero llegar. Entonces, terminamos este periodo de verdad con una iglesia que estaba a toda prueba en sus miembros. Eran personas que tú no tenías duda que eran cristianos. Ahora, y ojo, le digo que ese punto es súper relevante porque se va a conectar con esto. Pasamos clase número 5. De alguna forma nos seguimos poniendo al día en tiempo récord, aunque ojalá que esta clase la avancemos también a buena velocidad. ¿Se ve, verdad? ¿O tengo que cambiar? ¿Se ve? ¿Iglesia Imperial? ¿Les aparece como...? Sí, gracias. Sí, porque a Sí, veces, se ve. sí, es que a veces no sé por qué pongo mal la proyección y me proyecta solo una pantalla, no toda la pantalla. Ok. Entonces, tenemos Iglesia Imperial. Ay, oye, ¿qué? Pucha, no puse la foto que siempre pongo, pero ubiquémonos. Terminamos los dos primeros periodos de la iglesia. Periodo número 1, la iglesia apostólica, la iglesia donde los apóstoles eran el eje central, donde tuvimos estos primeros años después de la muerte de Cristo, con una influencia muy potente de Espíritu Santo, que fue un eje central del crecimiento de las primeras décadas. Una persecución naciente, importante en algunos momentos, pero no sostenida. Pasamos luego a un segundo periodo, el periodo de persecución, que fue el que terminamos recién, hasta el año 313 con Constantino, amigo de muchos de ustedes. Y terminamos ese periodo con una iglesia que estaba sufriendo persecución, que tuvo una clandestinidad latente y potente, pero que también fue creciendo. Y luego entramos al tercer periodo, lo que conocemos como la iglesia imperial. ¿Ok? Y aquí vamos a tener, en esta unidad, que van a ser, sí, llámalo unidad, tres elementos importantes, los que veremos entre el PowerPoint 5 y el PowerPoint 6 que les envié la semana pasada. Así que ahí estamos más o menos ubicados en lo que nos corresponde. Primero que todo, el punto A, la victoria del cristianismo, que ya la fue introduciendo con lo de Constantino, o sea, usted ya sabe a qué llevamos con esto. Segundo punto, las controversias religiosas,
que implican esta unión de imperio e iglesia. Y por último, la caída del Imperio Romano, que es el eje clave que nos marca el inicio de la Edad Media. Ok. Octavio Paz, escritor, que no es cristiano, es escritor general, dice una frase que es bien interesante, que no la conocía. Espero que no sea un fraude, quizás de verdad una frase de él, espero. Pero si no, es interesante. Y dice, a la caída del Imperio Romano de Occidente, la Iglesia lo sustituyó. Ya veníamos hablando de Constantino hace una semana atrás, y teníamos en claro que Constantino sea un convertido o no. El miércoles voy a comenzar a leer sus ensayos, ahí me van a responder. Pero fue una persona que con sus acciones fue, de verdad, hizo un antes y un después. Creo que eso no es cuestionable de ninguna forma. Y ese antes y después tiene que ver en el aspecto político, en el aspecto espiritual, en el aspecto social, en todo. O sea, la realidad de la iglesia cambió totalmente. Ahora, a causa de eso nos encontramos en este tiempo con tres grandes características, podríamos decir, o tres grandes cualidades que tiene la iglesia. La primera, que aumenta de poder. O sea, estamos en una posición, o sea, estuvimos hace hace un par de décadas atrás, hace un tiempo atrás, en una posición de peligro, porque éramos perseguidos, éramos castigados, éramos muertos, y pasamos en un tiempo cortísimo a una posición de poder arriba. Entonces, ese cambio jerárquico sí trae hartas consecuencias, y consecuencias que lamentablemente van a después afectar siglos después. Entonces ya hablamos de algo muy potente. Segundo punto, el aumento del poder papal, ya la cuna de la iglesia o el eje de la iglesia, que era el papa, y la caída del Imperio Romano Occidental, que como les dije, es el evento histórico más importante y clave que nos va a marcar también un antes y un después en cómo funciona la iglesia. ¿Ya? Recordar que esta asignatura siempre la tenemos que ir abordando en dos líneas. La línea obviamente cristiana y respecto a cómo la historia de la iglesia influye cómo la historia de la iglesia influye en la vida cristiana, pero también entender que hay elementos clave en la historia y eventos que usted puede encontrar en cualquier libro de historia que están entrelazados con lo que pasa con la iglesia. Entonces es importante que como objetivo final del curso, y se lo reitero hartas veces, podamos hacer esas dos cosas, ubicarnos en el aspecto espiritual del por qué Dios hace las cosas, pero también tener un panorama general de qué fueron las cosas clave que marcaron un antes y un después y cómo eso nos puede seguir afectando el día de hoy. Ok, tres eventos clave que tenemos que aclarar. El primero, que fue el inicio de esta etapa y el cierre de la anterior, que fue el edicto de Constantino, ¿ya? Que ya explicamos en su momento, que aunque no tiene la función de darle el poder imperial al cristianismo, sí lo quitó del eje de las persecuciones, lo quitó del eje de la ilegalidad y fue la primera piedra de lo que después sería la iglesia como parte del imperio. Segundo evento relevante, la fundación de Constantinopla, ciudad de la ciudad de Constantino, por decirlo así, que también marcó un primer quiebre muy importante entre la parte oriental y occidental del imperio. Y por último, y el cierre, la caída de la Roma occidental, ¿ya? De una de las partes del imperio. Ok, nuestro viejo amigo, amigo de muchos de ustedes, de noches enteras, de fines de semana, frustrador de muchos sueños de estudiantes del IBN, que estuvieron escribiendo como locos 2 semanas, vuelve. Constantino, bueno, ya vimos parte de su historia política antes, así que no me detengo mucho, disputó, como supimos, con Magencio el dominio del imperio. Básicamente, recordar que el imperio romano llegó un momento, en la época de Constantino y su padre, que llegó a tener hasta 5 regentes, o sea, era un desastre en la parte política. Al final de cuentas, se enfrentaron todos estos, o sea, Constantino con Magencio, que eran los más potentes, se enfrentan en el río Tíber, en la batalla del puente de Milvio, como donde Milvio, a la del puente de Milvio, que la discutimos las semanas pasadas, afirmó en ese lugar haber tenido una visión con la cruz cristiana. Otros dirán que era la cruz egipcia, y ahí tenemos el debate nuevamente de esta figura controversial de Constantino, qué es lo que vio.
pero el tema es que él atribuye esa victoria a una visión que tuvo con la cruz cristiana. Por ende, el 313, aunque no acaba la persecución de forma total, pero ya es el paso en adelante, hay persecuciones o cosas muy puntuales, pero ya la tendencia es totalmente a la baja, del 313 con el edicto de Milán. Y aquí tenemos el tema, pues más bien las razones políticas que religiosas, el gran debate de Constantino. Porque para muchos historiadores lo que él hizo es más bien un cemento o la base del Imperio Romano. Él simplemente aseguró lo que él consideró que iba a aportar mejor al futuro de Roma. Uy, no sé por qué esto se ve tan... Uy, ¿qué pasó acá? Se me cortó la última parte. Esta situación generó fuertes cambios en la dinámica de la iglesia. Obviamente, recordar que estuvimos los primeros siglos como una iglesia perseguida, como una iglesia que no tenía, ¿cómo se puede decir?, libertad, por ende, funcionaba en la clandestinidad, funcionaba oculta, funcionaba escapando. Entonces, igual, de una forma u otra, el cambio de dinámica no es menor. De repente tenemos libertad, o por lo menos estamos en un proceso de libertad que antes no teníamos. Ahora, repito como lo dije en las clases pasadas, el edicto de Milán del 313 no significó que el cristianismo fuera la religión oficial. Lo dijimos la vez pasada. Eliminó la persecución, permitió el libre culto, por decirlo de una forma. Fue recién el 392, bajo el Imperio Teodosio, donde la religión cristiana se convierte en la religión imperial. Ahora, como lo había comentado, creo que fue Claudio hace unas 2 semanas atrás, eso tampoco llegó puntualmente el 392. Hay una serie de edictos y leyes previas que fueron marcando el camino de lo que iba a ser Roma. O sea, no es que se levantó un día el emperador y dijo, ¡pum!, somos cristianos de aquí en adelante. No, ya había una tendencia que era notoria. Entonces, era una cuestión de tiempo que se dio en ese año. 392. 392. ¿Era una pregunta o a alguien se le quedó abierto el micrófono? Ya, ok. Ya, avanza un poquito. Ok. Bueno, para ordenar un poco lo que fue la previa a este edicto del 392. Teníamos por ahora una fecha importante que era el 313. El 313, el edicto de Milán, Constantino dio libertad de culto y cortó las persecuciones. Aparte de eso, inició un proceso donde se comenzaban a recuperar terrenos perdidos, derechos, ciudadanía, o sea, todo lo que se fue quitando durante esos últimos años de persecución. Posteriormente hay una serie de fechas intermedias, pero la fecha que nos interesa son dos. El 380, ¿ya?, que se da el edicto de Tesalónica. Este edicto, como aparece acá, el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Ahora, este primer edicto, y ojo para que no pensemos que estamos cruzando fechas, este primer edicto estaba enfocado en los súbditos, en la gente que era parte del reino. Ya estaba enfocado en los trabajadores, estaba enfocado en los políticos, estaba enfocado en el núcleo central de Roma. Mientras tanto, luego nos saltamos al 392, donde se da, por decirlo, el último, o se pone la última piedra. La primera piedra que pone Constantino, la última la ponen Teodosio en el 392 con el edicto de Constantinopla, donde él, de hecho, muy romanamente, por cierto que es tragicómico esto, prohíbe toda práctica no cristiana, inclusive la de carácter privado. Y fíjense cómo en menos de un siglo cambiamos de A a B. Lo que hace el edicto de Constantinopla en el 392 es asegurar que no habría ninguna oposición para el cristianismo. Es asegurar que todo lo que naciese del imperio en lo privado, en lo público, en las esferas políticas y en las esferas de la comunidad normal, de la comunidad común, fuera cristiano.
Eso en resumen. Y lo tragicómico de esto es que se inicia la persecución a la inversa. Porque ahora cualquiera que practicase una religión que no fuese el cristianismo en el imperio, iba a ser castigado de formas que apuntaban a lo mismo que se le hizo a los cristianos. Y aquí podríamos tener un debate súper interesante respecto a qué significa esto o cuál es la reacción que tendría que haber tenido la iglesia. Porque, ojo, aquí la iglesia no se opone. La iglesia dijo, sean. Entonces, al final de cuentas, sea correcto o no correcto, y aquí es un debate que da para otro ensayo que no haremos, tranquilidad, plantea al final de cuentas que este último edicto, el del 392, es el que definitivamente pone la victoria del cristianismo, es el que remata, es el que da el tiro de gracia. Y ojo, hay ciertas cosas previas que también ocurrieron. Esa vez lo comentábamos, el tema de la prohibición de ciertos castigos, de los infanticidios, y un montón de leyes morales que estuvieron entre medio de esto, que entre medio de todos estos años, que terminaron generando, como les decía hace un rato, todo este círculo cristiano y que terminó con la prohibición de todas las religiones paganas. ¿Ok? Entonces, 3 edictos claves: Milán, que permitía este libre culto, que quitó la prohibición al cristianismo; Tesalónica, que puso en el foro político y de los súbditos y funcionarios de Roma el cristianismo como su religión; y por último, Constantinopla en el 392, que prohibió todo lo demás. Esos 3 edictos y el cristianismo se convierte en la religión del imperio. Entonces, como les decía hace un rato, comenzamos este periodo en el 390, en el 313 con una iglesia que ya tenía ciertas libertades y avanzamos un poco más hasta el 392, donde la iglesia ya era otra iglesia, totalmente distinta. Su posición era distinta. Punto A. Producto de las acciones directas de Constantino, se produjo un cambio total en la relación imperio-iglesia, está más que claro. Y esto se refleja en una nueva actitud del gobierno. Ahora, hay algunos cambios que se fueron dando gradualmente, otros se fueron dando de forma más directa, algunos que lo hemos discutido. Estos primeros cambios en la relación imperio cristiano o imperio iglesia destacan los siguientes. Primero, toda persecución de los cristianos cesó de una vez y para siempre, lo que decía hace un rato. Desde el 313 en adelante, la tendencia fue no hubo más persecución de ninguna forma similar a la que hubo en el periodo desde el 100 en adelante. Como les decía al principio, se restauró lo que se quitó: edificios expropiados, propiedades de la iglesia, títulos, etc. Restitución de templos, pago de las ciudades por las edificaciones destruidas. O sea, Roma indemnizó de una forma a todas las ciudades o sectores que hayan sido destruidos por la persecución. Libertad para construir templos. Y aquí, ojo, y aquí lo pongo entre paréntesis porque son esos pequeños detalles. Esos templos ya se construyen bajo la estructura de la Basílica Romana, que tenía que ver con una estructura de templo romano, con estas basílicas que son estas como cúpulas que se ven. No sé si en Calama habrá algo parecido, pero acá en Antofagasta, por ejemplo, está el Corazón de María, que es una iglesia católica, que tiene una cúpula gigantesca, que tiene una estructura muy similar, no similar 100%, pero con la misma y con el mismo eje de la idea de las basílicas romanas. Entonces, ya pequeños detallitos como este o el tipo de edificios que son los templos ya comienzan a marcar una tendencia que después obviamente se va a volver mucho más clara. Constantino, cuando aún estuvo vivo, construyó basílicas tanto en Jerusalén, Betlén y en Constantinopla. Y volvemos a lo mismo, comenzamos a meter construcciones de estilo romano en ciudades judías.
Oye, Constantinopla, que es de romana, pero me gana lo que voy. 3. Aunque la adoración pagana era tolerada hasta el 392, cuando se puso el corte, los sacrificios oficiales cesaron. De aquí incluía animales, niños, personas, todo lo que algunas religiones paganas practicaban. Ese fue como el primer gran, o sea, no el primero, pero uno de los cambios de la parte moral más importantes que hubo. Recordar que lo veíamos las primeras clases. Roma, a Roma le funcionaba tener una buena relación con otras comunidades que tenían otras prácticas y por ende les permitía una libertad en acciones, muchas cosas mientras le cumplían a Roma. Pero la tendencia ya desde el 313 en adelante, hasta que llegamos al edicto de Constantinopla, fue que eso lo fue eliminando. La política que Roma lo caracterizó de venga para acá, venga para adentro y mezclemos y todo, se corta. Ahora, el edicto de Tesalónica, el del 380, contenía los principios legales para erradicar el paganismo. 2 años después, Graciano el Joven, emperador del occidente de uno de los dos imperios, desmantelaba el altar de la Victoria en el Senado, al estar dedicado a una divinidad pagana. Volvemos a lo mismo, desde el 380 en adelante, toda la parte pública de Roma, las partes de cortes judiciales, todo ese tema, fue lo primero que fue despaganizándose dentro de lo oficial, comillas. En el 386, Materno Sinegio clausuró los templos de Grecia y Egipto. Además, prohibió los sacrificios con fines adivinatorios. Volvemos al tema del paganismo. La prohibición a los cultos tradicionales se consumó definitivamente en el edicto de Constantinopla. Y ya el tono definitivo se pone en el 392. O sea, todas las religiones paganas, por decirlo, de la época, poco a poco sus libertades se les fueron cortando hasta que llegamos a ese punto de la historia donde ya no, lo que tú haces no está permitido y será castigado. Los templos paganos fueron consagrados como iglesias. Entonces vamos a otro extremo. Templos que eran de otros dioses se convirtieron en iglesias cristianas. Donaciones imperiales que antes se daban a los templos paganos ahora eran concedidas a la iglesia cristiana. Hasta los fondos de Roma los iban dirigiendo o redirigiendo, perdón, a la iglesia cristiana. Acá ya nos metemos con la parte que es sabrosa. También se comenzaban a generar privilegios para el clero, la clase religiosa. Hablemos de obispo y todos los cargos que estaban entre medio. Dentro de esos privilegios estaban los privilegios como ciudadanos, que era no pagar impuestos, contribuciones, el tema de servicio militar, porque tenían una función distinta, y el tema de las cortes especiales. También, pues ya no habían cortes civiles, habían cortes que estaban relacionadas específicamente para el clero. Ok, paréntesis hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? ¿Se está entendiendo todo? ¿No hay preguntas en el chat? No hay preguntas en el chat. Dudas, consultas, comentarios también, por favor. Porque aquí es donde nos empezamos a ir a la vez. Aquí donde ya se nos puso complicado el tema y la iglesia comienza a mostrarle el hacha. Entonces aquí sí me interesaría alguna opinión o comentario. Sería genial para complementar un poquito. A la 1, a las 2. Patricio, No, No sé quién. Pero hay 2. Perdón. No sé quién se conectó primero. ¿Luis? bueno, yo hablé un poco, pero hay una persona antes que yo. Pablo, sigue. yo primero. Ya, Sí, después Patricio, Pablo, después Luis. Sí. Solo un comentario, Patricio, de lo que tú planteabas hace algún momento sobre la debilidad de la Iglesia en momentos de presión como la que ejerció Constantino sobre ella. Yo creo que claramente había en lo que yo pienso personalmente, creo que tuvo que haber habido un déficit en cuanto a las enseñanzas o cuanto a la consistencia de las doctrinas para la Iglesia en aquel tiempo. Ya
pasaron obviamente algunos siglos, por lo tanto, de año en año yo creo que ya el mensaje a lo mejor era el mismo, pero a lo mejor no se hacía con la misma frescura o no se hacía con la misma intención como la que se hacía en un principio. Y realmente faltaron hombres que fuesen firmes en la fe y firmes en la doctrina que a lo mejor ellos aprendieron o que sus padres o sus abuelos en algún momento aprendieron, para decir un alto o para decir aquí ya no más con el imperio. O sea, claramente se vendieron en todo el sentido de la palabra. Gracias por decirlo así tan claramente. Sí. Que esa es yo creo que esa es la palabra que lo primero se me vino a la mente. Se vendieron justamente a todos los beneficios imperiales que otorgaba Constantino. Y sabe que eso me hace pensar qué tan, no voy a decir vendido, pero qué tan expuestos estamos nosotros hoy día como iglesia ante esta misma presión. Así que eso no me deja no me deja de dar vuelta en la cabeza que qué tan proclive somos como iglesia de ser beneficiado por un supuesto benefactor político. Y yo creo que la iglesia hoy día en el último tiempo, lo digo de forma bien personal, la iglesia chilena Ha se ha estado rendido coqueteando mucho con eso. sí, se ha rendido ante estos Constantinos de hoy día, yo creo. Sí, Pero bueno. voy a hacer un puro comentario sobre eso y después le doy la palabra a Luis. Es que tocaste un punto que a mí me genera la misma preocupación que a ti. Discutíamos hace un tiempo con una persona que estudia Derecho, un amigo de una iglesia acá en Antofagasta. Y al final de cuentas, la conclusión que llegábamos era de que teníamos el debate: ¿meterse en la política es un mal necesario o es simplemente es desconfiar de la soberanía de Dios? Y teníamos ese debate, porque yo puedo entender que una persona genuinamente cristiana tenga vocación política, y es válido, es una vocación más. Exacto. Y ojalá que hubiesen personas políticas cristianas, porque te van a aportar al final de cuentas una perspectiva que tiene que estar presente en el gobierno, en cualquiera sea el gobierno. Pero también genera un miedo parecido al que tú tienes, porque inevitablemente al meterte en política, tienes que lidiar, ceder, negociar, o morir en el proceso, porque al final de cuentas, nos guste o no nos guste, el sistema político general, no solo de Chile, sino de cómo funciona en los países más tradicionales, tiene que ver con un negocio de leyes, de cosas así. Y toda la parte de corrupción que se involucra. Entonces es un juego súper peligroso. Y teníamos ese debate, si era algo necesario o no, o era un capricho nuestro al final de cuentas. Pero sí, no, comparto tu preocupación. Hay un predicador, un predicador muy, muy conocido, se me fue el nombre, de un viejito, que a mi gusto metió las patas la otra vez hablando de los candidatos políticos. ¿Quién fue? David Ormachea. Gracias, Ormachea. Que esto me cae muy bien Ormachea. He compartido con él hace tiempo por mi iglesia hace algunos años atrás, en estudio y todo. Y el tipo es sequísimo, no tengo nada que decir respecto a sus capacidades. Pero con todo el respeto que se me merece, creo que se equivocó. Y planteo con mucha humildad una opinión. Si están en desacuerdo, por favor, denúncienme con el pastor Alberto, ningún problema. Yo estoy totalmente de acuerdo de que él diga, ¿sabes qué? Como un cristiano, lo que dice la Biblia sobre la política es esto, sobre quién votar es esto. Y hasta estoy de acuerdo que él te diga claramente, tú como cristiano tienes que votar por este tipo de personas, que tengan este tipo de mensaje, que tengan este tipo de postura. Estoy totalmente de acuerdo, obvio. Y deberíamos toda la iglesia hacerlo, en el sentido de informarnos y estudiar para votar conscientemente. Estoy totalmente de acuerdo con eso, que lo hubiera hecho así. Pero cuando Ormachea no solamente declara en diversos videos, vota por este candidato y no votes por este otro, Exacto. estás pololeando con todo lo que implica
partidos políticos, personas políticas específicamente. E insisto, si él fuera un político, ningún problema, que lo haga, es parte de. Pero él lo hace de su rol de pastor. Y eso para mí es peligroso. No solamente porque fue cuestionado, como dice acá entre paréntesis mi hermana Antonieta en el chat, que no fue asertivo, y creo lo mismo, creo que no fue asertivo, porque de hecho lo mismo que él dijo sobre el por qué votar por ABC candidato, lo podría haber dicho con los principios bíblicos, y la teja hubiera caído igual cae la teja. Pero aparte de eso, creo yo que es un error, porque además de esos videos puntuales, que uno puede analizar de función del mensaje y todo, se pueden aparecer con fotografías con partidos políticos específicos, con candidatos específicos, y salen hartas. Entonces, lamentablemente, su posición como pastor se ve ensuciada con su postura política. Y ojo, no es que no tenga postura política, tiene que tener postura política, y está claro. Pero cuidadito, porque al final es servir a dos señores, y eso es complicado, ¿ya? Pero eso respecto a lo que dice Pablo, que eso es interesante, y créanme que lo que vamos a ver de aquí en adelante les va a tener la misma reflexión que está trayendo a Pablo, o sea, la misma inquietud, porque tal vez su respuesta sea distinta, pero la misma inquietud. Al final de cuentas, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Dónde está el límite? ¿Casarnos con el imperio, con lo político, o mantener nuestra línea lo que nos preocupa a nosotros? Es un tema que no es menor. Claudio acá nos agrega, mira, lo mismo que decía recién, ningún siervo puede servir a dos patrones al mismo tiempo, o quedará uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Claro, respecto al desvío de la iglesia en la época de la historia eclesiástica. Y algo más, aparte, Lucas 16:13. A ver, vamos a sapear ese versículo a ver si nos dice algo interesante. Permiso que aprovecho de buscarlo porque así hacemos esto mucho más interactivo. Lucas. Ay, puse Toucas. ¿Por qué puse Toucas? Trucas. Uy, autocorrector. Lucas 16. 13. Ahí está, lo mismo que decía. Ningún siervo puede servir a dos señores. Era la misma idea de recién. Ya. Pastor Luis, perdón. Ahora que usted perdón que estuvo muy buena la pausa y no lo quiero dejar fuera, por favor. Sí, tratando de un poquito de adaptarme a lo que estaban conversando. No, tíralo nomás lo que quería decir. No, también no me quiero alargar mucho. Mira, aquí en Chile nosotros tenemos el tema de la mesa ampliada, en Santiago, ¿no es cierto? Un conjunto de pastores que están a nivel de gobierno, en algún momento tratando de defender los derechos de los cristianos, pero de una u otra forma, claro, como en toda la historia, nosotros vemos que el hombre de una u otra forma se va corrompiendo con todos estos temas, estos regaloneos, estos tratos especiales, y a las finales se desvirtúa todo. Pero es necesario tener gente en algún momento en esas posiciones, ojalá que se permanezcan en la espiritualidad, ¿cierto? Porque tenemos que estar al tanto y defendiéndolos de una u otra forma. Sí, sí, por eso digo sí. El problema es que se desvirtúa, como ha sido a través de la historia, ¿no es cierto? Yo creo que por eso Constantino, al final de los tiempos, se quiso bautizar al final de los finales para limpiarse de toda la contingencia que él tenía. Si hice limpiecito. Hice limpiecito porque con Licinio, con el que era el otro imperio, que al final era como un cuñado que tenía, ¿no es cierto? Claro. Adujo de que estaba persiguiendo a los cristianos, y eso en algún momento lo hizo pelear con Licinio, y después lo desterró y lo mató después. Con su mujer, la Fausta, la segunda esposa, ¿no es cierto? Leyendo la historia ahí, en algún momento también la mandó a matar por un tema de adulterio. Entonces estaba sujeto a mucha contingencia violenta, que es lo que en algún momento pasa hoy en día, por ejemplo, a lo mejor con una mesa ampliada. No estamos en esos tiempos, por supuesto, de guerra, de matanza, pero hay mucha contingencia que en algún momento, si la persona no está bien parada, se comienza a desviar de una u otra forma. Pero sí es necesario tener una mesa ampliada, porque a lo mejor quizás cuánto tiempo ya no estarían cobrando impuestos a la iglesia de parte del Estado. Claro, sí. Sí, mira, y ojo, porque, a ver, lo decíamos hace un rato, si hay personas que se quieran dedicar
a lo político, bienvenido sea. Y vuelvo al punto. No tiene No nada de necesariamente, malo que te dediques a lo claro, político. Para nada. pero no necesariamente dedicarse a lo político, sino que desde el frente, desde la acera de nuestra, de cristianos, estar en una mesa ampliada y bien clarito. Pero sucede que la gente se va metiendo en la contingencia política. Por ejemplo, nosotros acá en Calama estamos en la Fraternidad de Pastores y nos toca visitar al alcalde y conversar cada cierto tiempo Obvio. Ujú. temas contingentes de la ciudad y sin querer en algún momento se va metiendo un poco en política porque hay que tener Ujú. temas con ellos. Sí. A No, mí me tocó, por ejemplo, me tocó ir a una no. reunión hace poco, justamente me tocó ir a una reunión hace poco, en que, claro, se pusieron a conversar temas contingentes en política. Y yo intervine y dije, Daniel, tratando, porque el alcalde que tenemos acá, que también es hermano, le dije, Daniel, pero yo creo que tú dominas muy bien la política y también dominas la parte cristiana porque vienes de cuna, le dije yo, en el cristianismo. Mm. Pero permíteme hacerte una pregunta, ¿cómo están tus papás? Le dije yo. Supe que falleció un abuelo tuyo hace muy poco, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás tú? Y había una concejal al lado que era, no me recuerdo el nombre, una concejal que está, le dije tú, también, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están tus hijos? Y quedaron admirados porque en algún momento nadie les pregunta eso, sino que el pastor, sin darse cuenta, se va en el tema de la contingencia política cuando nosotros estamos con una perspectiva muy diferente. Es la de ver los corazones, la parte interna de ellos, cómo se sienten, a pesar de que están en puestos muy altos, qué sé yo, pero ellos son humanos, son personas. Entonces, es uno el que sin darse cuenta se va desviando. Sí. No, mira, Va lo que perdiendo hice. la perspectiva, va Mira, perdiendo la perspectiva. Yo lo creo que una que. mesa ampliada tiene que estar en una posición muy espiritual para no desviarse y no cambiar la mirada. No, Ese lógico, es el mira. problema. Y para redondear un poquito el tema, para que no nos demos vuelta todo el rato en esto, porque que es interesante y se va a dar mucho esta discusión, ¿eh? Se va a dar harto esta discusión. Vuelvo al punto. Tenemos un deber político. Ojo, si Exacto. hablamos de la palabra, tenemos un deber político. O sea, de responder nuestras responsabilidades políticas. Eso implica respetar las leyes, el voto, de responsabilidades de un ciudadano cualquiera. Tenemos que cumplirlas. Y si somos bien hacia ojo a aguja, esa responsabilidad de ciudadano también implica ser responsables de las cosas políticas. O sea, yo como persona natural tendría la obligación ética, y fíjense lo que voy a decir, porque muchos no lo cumplimos, tendría que tener la obligación ética de conocer en qué están las leyes de mi región, de mi ciudad, de mi país. ¿Están los medios para informarme? Existen. Yo puedo meterme el canal del Senado para ver parte de las sesiones, puedo meterme a las páginas para ver los resúmenes de los proyectos de ley. En cada distrito se supone que los diputados y los senadores tienen fechas por las que uno puede agendar y discutir, ¿sabe qué? Esto, ¿en qué está? Nadie lo hace, pero tendríamos el deber de hacerlo. Y fíjate lo potente que es, y qué bueno que ustedes como, por lo menos comunidad de pastores en Calama, lo hagan, porque es necesario y es parte de nuestros deberes políticos. Aquí, y me voy a conectar con la materia, para que entendáis esa diferencia, porque es complicada, pero es clave. Y me quedo con el punto que está acá. Aquí no tiene que ver con que la iglesia fuera consejera de los políticos. No tiene que ver con que la iglesia fuese un agente de opinión importante y fuese un agente relevante. Fue que la iglesia utilizó los fines políticos, estoy hablando de la época imperial, estoy hablando del pasado para que no se me espanten. En ese periodo utilizó esa realidad para posicionarse como una clase social, religiosa y política privilegiada. Y ahí donde está este coqueteo peligroso que decíamos hace un rato, el pastor lo recalcaba, el tema de no desviarse. Aquí nadie dice de que no seamos partícipes. Y de hecho partí diciendo, si hay candidatos políticos, ojalá que sean parte de ellos, que sean una voz potente para todo, y el parte legal, económica, de leyes, todo lo que implica. Pero ojo, que nosotros cuando, por ejemplo, hablamos de nuestro rol como cristianos, lo que son pastores como pastores, lo que son cabezas de alguna comunidad eclesiástica, ojo desde qué rol hablamos. Porque Exacto, la no gente perder se la queda con perspectiva. eso.
Perdón, y di un ejemplo muy tirado a las mechas. Es como si yo fuera a hacer un evangelismo y terminara haciendo una consigna política, po. A eso quiero llegar, de que lo que le pasó a la iglesia desde aquí en adelante es que, claro, recibió el imperio con los brazos abiertos. Y también lo puedo entender, porque la iglesia llevaba siglos perseguida. Y de repente le están tendiendo la mano, y uno igual humanamente se agota, ya venga para casa, al final de cuentas no quiero que me sigan matando. Sí, está ahí todo ok. Pero, y es un debate, yo creo que es mucho más fino respecto a lo histórico. ¿Cuál fue la línea que marcó esa diferencia de decir, perfecto, tengo leyes que me permiten tener una fe libre, tengo la posibilidad de ser parte del gobierno como un consejero, ayudando a hacer las leyes de Roma, y luego dónde terminamos poniéndonos arriba, po? Y ahí es donde vuelvo a lo que decía hace un rato Claudio. Ahí tenemos dos señores, creo yo, y eso se nos complica. Por eso digo que encontrar la línea, por lo menos en ese periodo histórico, es difícil. No es tan sencillo como si fue de aquí en adelante. Y pasa lo mismo en la actualidad. Mi hermana Evelyn decía algo de lo que hablamos de Ormache, y lo quiero leer porque lo alcancé a ojear, y es interesante. Y no lo quiero perder. Yo rescaté del pastor Ormachea la importancia de ir a votar como un deber ciudadano. Es como una manera de demostrar que me preocupa el liderazgo del país. Y aunque creemos que todos son malos, al votar, inclinarnos por el menos malo. Sí, Evelyn, de hecho, por eso digo, si Ormachea se hubiera quedado desde la postura bíblica diciendo eso, ningún problema, porque está diciendo lo correcto. Y les digo, si él hubiera dicho eso, a uno le cae por teja qué candidatos se acercan más a esa línea y qué candidatos no. Pero ahí voy a otro extremo. Cuando él comienza a convertirse en una figura pública para X partido político, ahí en lo personal, y me hago responsable de eso, es peligroso. A menos que él tenga un cargo político. Porque ahí está obviamente hablando no solamente como un pastor, sino que está hablando como un político que está relacionado con X área, y es válido, y es loable. Pero entonces transparentémoslo y digámoslo. Porque Claro, si lo que no... pasa es que hay muchos que se equivocaron también, igual con Machea, Sí, muchos sí. dirigentes, mucho pastor, todos defendiendo, pero ya con una pasión el tema. Y era para decir, este nos conviene más, y ya, pero no tratar de defenderlo tanto. Por lo mismo. Ahora el tema está que nadie se ha disculpado. Porque lo correcto sería que ahora dijeran, todas estas personas que a lo mejor influenciaron sobre los demás, Claro. pues saben que nos equivocamos. Eso sería lo correcto en este tiempo. No, estamos Porque totalmente de si nos acuerdo. equivocamos, porque nos Obviamente, equivocamos. y nos podemos equivocar, si nadie dice que Claro. no. Pero como usted dice, es rectificar el camino. Ya, avancemos un poquito porque yo dije a las 10 quiero terminar y nos quedan 15. Pero me gusta. Y estos debates, créanme, que van a salir un montón porque este tema da para todo esto. Así que, Eso es lo que apasiona el curso, pues, está bien. sí, y no es chiste, da por ahí. Pero eso, Sí. gracias a los que participaron, me quedaban un par de comentarios de Claudio que no se los leí recién. Por perseverar en los principios bíblicos y la preparación de abolición de la esclavitud, el cual muere después de una lucha de 30 años y enfermo por una úlcera para resistir la corrupción. Me perdí, Claudio, si te leí algo, me perdí algo de antes que no leí. Williams Wilforce, acá arriba, perdón. Un político inglés que sufrió en el Senado británico, ahí está la conexión de los dos. Por perseverar en los principios bíblicos y la preparación de la abolición de la esclavitud, el cual muere después de una lucha de 30 años y enfermo por una úlcera para resistir la corrupción. Obviamente, y de hecho personas como así son necesarias y tienen que estar. Y volvemos al punto, no es que no te dediques a la política, es que cuidado con quién defiendes. Cuidado con quién te casas. Me puede caer muy bien el emperador, pero si el emperador metió las patas, lo siento. Tenéis que decirse al emperador que metió las patas. Corríjame, ¿cómo se llama este profeta que fue a parar los carros a David con lo de Betsabé? ¿Cómo se llamaba? Natán. Gracias, Natán. Natán. Imagínense a Natán, po. Dios tiene que haberle dado unas fortalezas tremendamente grandes a ese caballero. Si tiene que ir contra el rey y decirle todas sus verdades, ¿te asustáis, Juan el po? Bautista también. ¿Cómo? Juan el Bautista también.
Oye, Juan el Bautista. Yo con mucho respeto a Juan el Bautista, Juan el Bautista tenía que hacer como un flight, pero un flight del bien, porque de verdad que el hombre vociferaba unas cosas que no era un lenguaje suave. Y sin embargo, las tiraba y las decía. Entonces, ojo, que está bien que apoyemos a alguien, que tengamos simpatía por una persona con algún cargo X, pero que eso no nos desvíe. Y me hago el punto del pastor, que no nos desvíe. Ya, hoy avanzamos porque esto está súper bueno, pero que si no nos quedamos pegados. Amanda nos agrega, Patricio, me parece fantástico, así, perdón. lo último, no sé si esto abrirá como para futuro enseñanza de la iglesia, una especie de educación civil política para la iglesia. A mí me Creo que encantaría. estamos muy pobres en eso. Creo que debería masificarse eso en la iglesia en Chile. Eso solo eso. A mí me encantaría, pastor. Yo cuando he hecho más enseñanza y estudios fuera de IPN, yo me dedico más a la parte de familia, ese es mi fuerte. Pero que me gusta la política, me gusta. Me refiero para enseñar, yo de que es un tema necesario en todo nivel. Oye, déjeme leer esto para que me parece fantástico y maravilloso que existan políticos cristianos que luchen por preservar la ética y moral cristiana, pero me parece terrible que se intente aprovechar de la iglesia para tener más poder político. Ese es un punto. Si vas a ser un político cristiano, ves tu trabajo, pero en la iglesia eres un siervo. Y en algo más que no leí. René Aguirre, en cuanto al desarrollo de la iglesia, lo peor de la posición de Constantino hacia la iglesia es que trabajó la política de una iglesia que había sido purificada por la persecución. Súper bien. Recordar que habíamos quedado anteriormente de esta posición de esta iglesia purificada, o sea que había ya sobrepasado todo el límite de las persecuciones y todo, y su comunidad era una comunidad no solamente fiel, sino que muy verdadera. Y al final de cuentas, toda esta chimuchina política comenzó a contaminar esa comunidad purificada que teníamos, por todos esos elementos que ya hemos estado hablando. René también nos agrega, ¿cuál es la lección aprendida? Uy, aquí tenemos diferentes posturas, yo ahí soy más radical. Primeramente, yo me quedo con la idea de que al final de cuentas no podemos tener dos señores, y me quedo con el versículo que decía Claudia. No podemos tener dos señores. No podemos estar casados con dos cosas. Acá o somos blancos o somos negros para ciertos temas. Aunque sea difícil, ojo, no es sencillo, para nada. Y no es minimizar a las personas que están en esa lucha o que están metidas en ese mundo, porque obviamente es un mundo que es necesario estar ahí y que también es difícil estar ahí. Pero si la iglesia, vuelvo a la primitiva, si la iglesia primitiva hubiese estado enfocada 100% en los temas de la predicación, de la enseñanza y de la evangelización, probablemente esto no hubiera pasado. Pero bueno, ahí pues digo, podemos debatir en qué punto esto se rompió, se quebró. Pero el asunto es que ya ha llegado avanzado este periodo, ya la posición de los ministros de la iglesia como cabeza ya era distinta, ya no eran esos ministros como los obispos que hablábamos antes, ya eran parte de una clase social y política de las más importantes, si es que no era la más importante. Y como dice al final, eso nos trajo un bien inmediato, obviamente una posición de honor dentro del gobierno, pero un mal futuro por la corrupción que esto traería. 7. Las tradiciones romanas fueron oprimidas, o sea, reprimidas, perdón, hablando de los cambios que habían habido. Crucifixión, los juegos de gladiadores, entre otros, fueron desapareciendo, como fue la tónica de todas estas leyes que se fueron aprobando. Número 8. La condición de los esclavos mejora considerablemente por estas leyes que van apareciendo, que al final de cuentas son correctas en el sentido de que el esclavo era un ser humano. Recordad que el esclavo antes era visto como un objeto, una cosa, una propiedad. Pero cuidado, y esto ya lo hemos dicho, no todos fueron cambios positivos. Aunque el triunfo del cristianismo trajo muchas victorias, también significó una alianza obligada con el Estado. Lo que, evaluando los frutos que esto trajo, sí terminó siendo una maldición. Porque uno podría decir en el papel, no es malo, tiene esa parte buena, tiene sentido, pero si analizamos los frutos, por los frutos los conocerán, al final de cuentas, el resultado que trajo esto no fue bueno. Ya. Algunos elementos que ya no, comienzan a oler mal.
Primero que todo, los beneficios de los obispos hicieron apetecible cualquier cargo eclesiástico, claro. Ahora el cargo eclesiástico ya no era un cargo de presión, ya no era un cargo de persecución, ya no era la cabeza visible de una comunidad ilegal que había que perseguir. Ahora tenías la posibilidad de crecer lo social. Entonces ya la gente anhelaba el trabajo eclesiástico, porque significaba avanzar. La iglesia de a poco va tomando una moral laxa, una moral floja, una moral que ya no tiene la rigurosidad que tenía antes, se va debilitando. Lo que les dije la otra vez que aquí se nos aparece, la adoración de Venus y Diana se reemplaza por el culto mariano, como esta herencia romana de comenzar a hacer la mezcla de creencias y la mezcla de culturas. Acá vemos uno de los elementos principales y los que al final de cuentas, hasta el día de hoy tienen una consecuencia. Cambiamos a dos diosas por María. Y esa adoración sigue siendo real hasta el día de hoy y potentísima. Imágenes de santos y mártires comienzan a aparecer en los templos. Ustedes recordarán que cuando veíamos las primeras etapas de la iglesia, una de las cosas que generó conflicto con el imperio fue que los cristianos no querían imágenes, ni de Jesús, nada, no la usaban. Y eso había traído conflicto con los comerciantes, con toda la parte religiosa, económica que había. Y sin embargo ahora, claro, sacamos las imágenes de los dioses paganos, pero comenzamos a colocar a los santos, a los mártires. Entonces empezamos a poner situaciones que antes no eran permitidas por la iglesia. Los cultos poco a poco se fueron haciendo más esplendorosos, había más show, teníamos iglesias bonitas, teníamos templos basílicos gigantes, se le comenzó a dar un fin más estético, más de wow, de cosas fantásticas que espiritual. Sumado a la moral laxa, todo lo que había arriba, usted comprenderá un poquito a lo que había. Y la base de la monarquía eclesiástica se comenzó a fundamentar en Roma. El pastorado, el obispado ya no era un llamado sincero, era parte de un grupo político súper potente y cerrado. Encontré esta imagen en internet hace harto tiempo, la guardé porque la encuentro muy interesante, y dice, la pregunta es, ¿cuánto de lo que hoy llamamos iglesia pertenece al Evangelio y cuánto pertenece al Imperio Romano? Por lo menos, o sea, independiente de la iglesia evangélica también tiene que luchar con esto hasta el día de hoy, en cosas menores tal vez, pero aún uno puede encontrar cosillas. Pero en general la iglesia evangélica, o sea, la iglesia católica, perdón, la iglesia romana, tiene un debate muy importante. ¿Cuánto de ellos pertenece a la iglesia primitiva y cuánto quedó de Roma? Y hoy obviamente hay personas católicas que van a tener una postura mucho más laxa, es que no tiene nada de malo, es parte de la evolución del grupo. Otros católicos que te van a cuestionar, sabes que sí, esto es raro, esto no debería ser, porque era distinto antes, pero no van a ser mucho. Y también como estudiantes de la Biblia nos lleva a esta duda. Hoy en día, agrandemos el ejemplo, ¿cuánto de nuestras iglesias es más cercano a la iglesia primitiva y cuánto es cercano a una iglesia mundana, por decirlo de una forma? Y yo creo que esa reflexión cada uno la tiene que tener desde lo personal, desde su iglesia. ¿Saben qué? Cuando el pastor hace un rato hablaba de esta idea de los cursos de educación cívica, también yo agregaría otro. Al final de cuentas, el efecto del mundo en la iglesia. Y eso es para cualquiera. Es súper saludable, hermano, y se lo digo porque lo hemos hecho como congregación, o sea, hemos hecho este ejercicio de examinar nuestro corazón, al final de cuentas. ¿Cuánto tenemos de un lado, cuánto tenemos para de otro? Y nos ha llevado a hacer reflexión y ciertos cambios, que son necesarios cuando vemos que hay ciertas cosas que nos puedan estar desviando. Ahora, según todo este preámbulo, tenemos una siguiente interrogante. ¿Qué tenemos? ¿Una iglesia transformando al mundo o el mundo dominando a la iglesia?
Y esa duda es lo que va a marcar la tendencia, no solamente de este periodo, sino ya del desastre que se convierte la iglesia en el periodo de la Edad Media. Y la necesidad de la reforma que termina explotando. Esto no, Cruz. Que termina explotando con Lutero. ¿Ya? Paréntesis, este era el trabajo original que venía en esta fecha, pero Chile, virus, y entonces no, olvídese esto. Pero que se da cuenta que era algo similar, solo que con algunos aspectos más generales. El de ustedes lo hizo un poquito más específico. Ya, hoy terminamos justo. Maravilloso. Pensé que no terminábamos. Claudio dice, tal vez desarrollar clases de cosmovisión cristiana para progresar una fe razonable en la iglesia. Sí, yo creo que ahí depende mucho de la realidad de cada iglesia. Uno puede tirar temas, pero al final yo creo que cada congregación, a la luz de lo que Dios les va hablando, tienen que plantear qué necesitan. Desde la parte de estudio, de la parte de oración, tal vez lo que falta no es tanto estudiar, tal vez lo que falta es buscar la espiritualidad. Entonces, yo creo que son respuestas que tienen que darse cada uno en su congregación. Aquí no hay una solución única. Por eso les digo de que el ejercicio que uno primeramente tiene que hacer, creo yo, como iglesia, y una opinión súper humilde, examinemos nuestro corazón como iglesia. ¿Ya? Bueno, quiero ir rápidamente a este del comienzo, solamente para hacer un resumen rápido y ya poder ir cerrando. Porque tengo prueba. Ya. Hoy estaba. ¿Qué onda? Hoy estaba esto. Me lo salté. Mal profesor, mal profesor. Bueno, recordar entonces que dentro de la unidad que comenzamos ya hoy día, tercera unidad por decirlo así, tercera parte del curso, empezamos con la Iglesia Imperial, ¿ya? Esta iglesia, o sea, este periodo, mejor dicho, tiene como fecha de inicio clave el edicto de Milán, de Constantino, y como fecha de cierre de término, en la caída de Constantinopla. Dos eventos clave, ¿ya? Lo que hoy día vimos fue básicamente esta victoria del cristianismo, cómo se pasó de una posición de persecución a una posición de gobierno, totalmente opuesta. Y la clase 6, la que vendría la otra semana, trabajaríamos con las controversias religiosas que se fueron generando. Usted se imaginará para dónde va con todo esto, que el preámbulo de hoy día. Y la caída del imperio, que es la parte más histórica y que es súper importante plasmarla, porque con la caída del imperio se da inicio a una iglesia que ya no es Roma, es la iglesia como tal. La iglesia que en algunos casos le llaman universal, imperial, de gobierno, tiene un montón de nombres, pero que al final ya se convierte en un ente aparte. Es como que al final la iglesia termina saliendo de Roma y se convierte en una institución propia. Y eso es lo que después se convertirá en la iglesia romana, la iglesia imperial y la iglesia católica, que posteriormente, sí, ya que hasta el día de hoy se conoce. ¿Ya? Entonces, hasta aquí nos quedamos hoy día. Terminamos con el punto A, la victoria del cristianismo. Tenemos ya un panorama más bien eclesiástico de cómo está la iglesia en este periodo. ¿Ok? Nos falta la parte religiosa y nos falta la parte histórica con lo que es Constantinopla. Entonces, la otra semana espero que nos dé el tiempo y podamos ver ambos temitas en la clase ya número 6. Y después nos metemos en la parte medieval, que aunque son muchos años, no es tanto que usted crea, ya que hay muchos años de oscurantismo, pero así que a pesar de que es un milenio en la práctica, no es tan extenso. Así que ahí, créanme que no se hace tanta materia como uno pensaría, es mucho más compacto. Y después nos vamos a la reforma, que ya son temas que ubicamos un poquito más, que están más en de nuestro conocimiento más general. ¿Ok? Ya, hermanos amados, entonces vamos a llegar hasta acá. Gracias por su tiempo, por su paciencia. Gracias por participar. Aquí son todos políticos, porque de verdad que siempre esta clase es más activa que la otra. Cosa que me agrada, está bien, es parte de las características de cada curso. Quedémonos entonces con esos ejes principales, quedémonos con los elementos que llevaron a la iglesia de este cambio de posición. Reitero, elementos que usted debe manejar sí o sí, los 13 edictos, Milán, Tesalónica y Constantinopla, 313, 380 y 392, como esta serie de edictos seguidos fueron marcando una serie de cambios
en el aspecto político y legal, vimos algunos ejemplos, la abolición de ciertas leyes, el apoyo al cristianismo, cómo se le quitó el piso a los paganos hasta que se les ordenó que se retirasen definitivamente, y todo lo que implica esos cambios secuenciales de leyes que hubieron, ¿ya? Eso. Así que en eso estamos, mis estimados hermanos. Gracias por la reflexión y gracias por el aporte. ¿Quién? Hermano Claudio, usted que Dios estuvo tan interactivo, por favor, guíenos en oración para que podamos terminar el día de hoy. Amén. Bueno,